¿Alguna vez te has sentido dejado de lado, como si el mundo a tu alrededor valorara más a los demás que a ti? Lea, una mujer olvidada por quienes la rodeaban, vivió exactamente eso. Pero su historia prueba que Dios ve lo que nadie más ve y transforma las circunstancias más difíciles en algo grandioso. Cómo una esposa rechazada por su propio marido se convirtió en una de las figuras más importantes de la Biblia. ¿Y qué nos puede enseñar su trayectoria sobre el amor de Dios y el propósito que Él tiene para nuestras vidas? Si te gustan las historias impactantes como esta, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Ahora prepárate, porque la historia de la vida de Lea te va a sorprender. Lea es presentada en la Biblia como la hija mayor de Labán y hermana de Raquel, futuras esposas de Jacob. Su nombre, que puede significar cansada o trabajadora, ya refleja algo de su personalidad o condición. La Biblia nos da un detalle marcante sobre ella en Génesis 29:17. Lea tenía ojos delicados, pero Raquel era de hermosa figura y de hermoso rostro. Esta descripción directa establece un contraste que es fundamental para entender la forma en que Lea era vista por quienes la rodeaban. En la cultura antigua, las características físicas no eran solo detalles, llevaban peso social. La belleza era asociada al favor de Dios, a la prosperidad y al éxito en el matrimonio. Mientras Raquel era admirada por su apariencia, Lea con sus ojos delicados, una expresión que puede ser entendida como ojos comunes o de poca vivacidad, parecía no atraer la misma atención. Este contraste era difícil, especialmente en una sociedad donde el valor de una mujer muchas veces estaba ligado a su capacidad de ser deseada como esposa. Como hija mayor, Lea tenía responsabilidades específicas. Una costumbre de la época determinaba que la primogénita debía casarse antes que la hermana menor. Sin embargo, aparentemente Lea no atraía pretendientes. Para una mujer de su época, esta situación era no solo socialmente embarazosa, sino también emocionalmente dolorosa. Mientras tanto, Raquel, con su belleza y gracia, era el centro de atención, especialmente con la llegada de Jacob. Cuando Jacob llegó a la casa de Labán, después de huir de su hermano Esaú, rápidamente se enamoró de Raquel. El amor fue tan intenso que aceptó trabajar 7 años para desposarla. La Biblia describe que ese tiempo le pareció como pocos días, porque la amaba. Durante esos 7 años, Lea observaba todo a distancia. Imagina cómo se sentía al ver a su hermana brillar mientras ella permanecía al margen, invisible. Pero ¿sabía Lea del plan de su padre, Labán, para cambiar el curso de esta historia? Labán, que era astuto y determinado, no estaba dispuesto a dejar que su hija mayor permaneciera soltera. Tal vez Lea no tuvo elección, siendo utilizada en un plan mayor que no dependía de su voluntad. A pesar de ser ignorada por los estándares humanos, Dios veía algo más en Lea. La historia de su vida no comenzaba con el amor de un hombre, sino con el rechazo, y sería exactamente ahí donde Dios comenzaría a escribir algo grandioso. La historia de Lea no puede ser separada de la llegada de Jacob a la tierra de Harán, pues fue en ese momento que los papeles de Lea y Raquel comenzaron a delinearse. Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, después de haber recibido la bendición de la primogenitura de forma controvertida. Rebeca, su madre, lo envió a la casa de su tío Labán con la esperanza de que allí encontrara una esposa. Al llegar, Jacob vio a Raquel por primera vez, cuando ella llevaba el rebaño de su padre a beber agua en el pozo. La Biblia describe que Jacob inmediatamente tomó la iniciativa de ayudarla, removiendo la pesada piedra que cubría el pozo y regando el rebaño. Génesis 29:10. Este encuentro fue amor a primera vista. Jacob quedó tan encantado que, sin dudar, besó a Raquel y lloró. Pero, ¿dónde estaba Lea en esta historia? No lo sabemos con certeza. Sin embargo, considerando las costumbres de la época, es posible que ella estuviera observando de lejos, como la hermana mayor responsable de otras tareas domésticas. Raquel, joven y radiante, ganó el corazón de Jacob instantáneamente, mientras Lea permaneció en silencio, sin ser notada. Cuando Jacob fue llevado a la casa de Labán, la hospitalidad fue inmediata. Jacob no perdió tiempo
e hizo un acuerdo directo con Labán. Él trabajaría 7 años para casarse con Raquel. Este periodo no fue solo un tiempo de espera, sino una confirmación del amor que sentía. La Biblia resalta que esos años le parecieron como pocos días, por causa del amor de Jacob. Génesis 29:20. Sin embargo, esos 7 años fueron también un periodo en que Lea continuó viviendo a la sombra de su hermana. Para Lea, aquel era un tiempo de silencio. ¿Cómo se las arreglaba con el favoritismo evidente? Era su hermana la novia prometida, y su padre, Labán, no parecía tener planes para que ella encontrara su propio camino. Al final de los 7 años, Jacob exigió que el matrimonio con Raquel se consumara, pero Labán, en un acto que cambiaría el curso de todas esas vidas, decidió seguir las costumbres de su tierra. La hija mayor debía casarse antes que la menor, Génesis 29:26. Pero ¿sabía Lea que estaba siendo incluida en este plan? Hasta este punto, la vida de Lea parecía estar marcada por la invisibilidad. Sin embargo, Dios estaba por transformar el escenario. Ella sería llevada a un matrimonio que comenzaba en engaño, pero que abriría espacio para un propósito eterno. Después de 7 años de trabajo arduo, Jacob creía que finalmente estaba a punto de casarse con el amor de su vida, Raquel. Labán, sin embargo, tenía otros planes. El día de la boda, en lugar de entregar a Raquel, hizo algo que cambiaría para siempre la historia de Lea y de toda la familia. Entregó a Lea como esposa. La ceremonia siguió conforme a la costumbre local, donde la novia era completamente cubierta con un velo espeso durante la celebración y la consumación del matrimonio. Así, Jacob no percibió el cambio. Solamente a la mañana siguiente, con la luz del día, descubrió que se había casado con Lea y no con Raquel. Génesis 29:25. Su reacción fue inmediata y explosiva. Confrontó a Labán, acusándolo de engaño y exigiendo explicaciones. Labán justificó su acción diciendo que conforme a la costumbre de la región, la hija mayor debía casarse antes que la menor. Él, sin embargo, ofreció una solución. Si Jacob trabajaba por 7 años más, podría casarse también con Raquel, lo que sucedió una semana después. Génesis 29:26-28. Este episodio dejó a Jacob con 2 esposas, pero no en igualdad de condiciones. Raquel continuaba siendo el amor de su vida, mientras Lea ocupaba una posición incómoda. La esposa por obligación, no por elección. Pero, ¿cómo se sintió Lea en todo esto? Imagina por un momento. Ella fue llevada al matrimonio bajo las órdenes de su padre. ¿Tenía la esperanza de que esta unión pudiera hacer que Jacob la amara? ¿O sabía que estaba entrando en una relación marcada por el rechazo? La Biblia no nos da detalles sobre los pensamientos de Lea en aquel momento, pero sus próximos actos revelan mucho sobre su corazón. Aun estando casada con Jacob, Lea enfrentó desde el principio la dura realidad de ser rechazada. Jacob, que nunca escondió su favoritismo por Raquel, la trataba como una figura secundaria. Lea estaba en un matrimonio, pero vivía como una extranjera en su propia casa. Dios, sin embargo, no ignoró su dolor. Él vio el sufrimiento de Lea y comenzó a actuar. La Biblia nos dice que vio Jehová que Lea era menospreciada y le abrió su matriz, mientras que Raquel era estéril. Génesis 29:31. Lea se convirtió en madre y sus hijos no eran solo un consuelo para su alma herida, sino también parte de un plan mayor que Dios estaba realizando. Esa noche de engaño fue el inicio de una relación llena de desafíos, pero también de propósitos eternos. Dios estaba con Lea, aun cuando los demás la ignoraban. Lea ahora era esposa de Jacob, pero el título no trajo el amor que ella esperaba. Desde el principio, quedó evidente que Jacob continuaba enamorado de Raquel. A pesar de su situación, Lea enfrentaba algo aún más difícil que el desprecio de su marido. Ella vivía en el mismo hogar que Raquel, la hermana amada, siendo diariamente recordada de su rechazo. La Biblia nos dice que vio Jehová que Lea era menospreciada. Génesis 29:31. Esta palabra menospreciada lleva un peso enorme. Ella revela no solo la indiferencia de Jacob, sino también el dolor emocional que Lea cargaba al saber que su marido deseaba a otra mujer. Sin embargo, el texto continúa diciendo que Dios, en su misericordia, le abrió su matriz, mientras que Raquel permanecía estéril.
Este fue un gesto claro de cuidado divino, mostrando que Dios no ignoraba la aflicción de Lea. Cuando Lea dio a luz a su primer hijo, Rubén, ella expresó la profundidad de su dolor al elegir el nombre. Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Cada nombre que Lea dio a sus hijos reflejaba sus sentimientos y deseos más íntimos. Con Simeón ella declaró: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Al nombrar a Leví, ella expresó la esperanza de crear un lazo más fuerte con Jacob. Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Estos nombres muestran cómo Lea trataba de encontrar valor y aceptación a través de su maternidad. Sus hijos eran un testimonio del cuidado de Dios, pero también del profundo anhelo de su corazón, ser amada por Jacob. Sin embargo, aún con el nacimiento de los hijos, Jacob continuaba demostrando preferencia por Raquel. A pesar de eso, vemos un cambio en el corazón de Lea con el nacimiento de su cuarto hijo, Judá. Al nombrarlo, ella simplemente declaró: esta vez alabaré a Jehová. Génesis 29:35. En ese momento, Lea comenzó a encontrar su identidad no en el amor de Jacob, sino en la fidelidad de Dios. Fue un punto de inflexión en su vida. Dios estaba transformando su dolor en algo más significativo. Aún así, Lea vivía en un ambiente de constante comparación con Raquel, que, frustrada por su infertilidad, comenzó a alimentar una rivalidad intensa entre las dos. Lea, aun siendo bendecida con hijos, aún luchaba con el rechazo. Este periodo de la vida de Lea nos muestra cómo Dios está presente, aún en las circunstancias más difíciles. Él ve a aquellos que el mundo ignora y su gracia transforma el rechazo en una oportunidad de redención. Lea, aún rechazada por Jacob, comenzó a experimentar el favor de Dios de una forma única. Ella fue bendecida con la maternidad. En la cultura de aquella época, ser madre era un símbolo de honra y propósito. Una mujer que daba hijos a su marido era celebrada, mientras que la esterilidad era vista como una forma de desgracia. Así, Lea encontró en su capacidad de generar hijos un consuelo y un reflejo de que Dios estaba a su lado. Su primer hijo fue llamado Rubén, que significa Jehová ha visto mi aflicción. Génesis 29:32. Al nombrarlo, Lea reveló su esperanza de que el nacimiento de este hijo pudiera cambiar su relación con Jacob. Ella deseaba que la presencia de Rubén en el hogar trajera el amor que tanto buscaba, pero Jacob permaneció distante, aún fijado en Raquel. El segundo hijo de Lea fue Simeón. Ella le dio ese nombre porque sintió que Jehová ha oído que yo era menospreciada. Génesis 29:33. Lea creía que Dios no solo veía su dolor, sino también oía el clamor silencioso de su corazón. El nacimiento de Simeón reforzó su conexión con Dios en medio del rechazo que enfrentaba diariamente. Poco después, Lea dio a luz a un tercer hijo, Leví, y nuevamente reveló sus sentimientos al elegir el nombre. Esta vez su esperanza era más explícita. Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Génesis 29:34. Ella esperaba que Jacob comenzara a reconocerla y valorar su presencia en su vida. Sin embargo, Jacob aún amaba a Raquel por encima de todo, y el rechazo continuaba siendo parte de la realidad de Lea. Pero algo cambió con el nacimiento de su cuarto hijo, Judá. A diferencia de los nombres anteriores que reflejaban la búsqueda de Lea por el amor de Jacob, el nombre Judá era un reconocimiento de su gratitud a Dios. Ella declaró: esta vez alabaré a Jehová. Génesis 29:35. Este momento marca un giro significativo en su historia. Lea, aun en medio del rechazo y la rivalidad con Raquel, comenzó a ver el valor de su vida a través del cuidado de Dios. Los hijos de Lea no eran solo una bendición personal, sino también piezas importantes en el plan mayor de Dios. Rubén, Simeón, Leví y Judá se convirtieron en los pilares de 4 de las 12 tribus de Israel, que formarían la base de la nación escogida. Leví, por ejemplo, dio origen al linaje sacerdotal, mientras que Judá se convirtió en el antepasado de David y más tarde de Jesucristo. En este punto de la historia, Lea puede no haber comprendido la totalidad del propósito de Dios para su vida.
pero su fidelidad y su capacidad de volverse a Dios en medio del dolor muestran cómo Él transforma el sufrimiento en legado. La bendición de ser madre trajo alegría a Lea, pero también alimentó una rivalidad cada vez más evidente entre ella y Raquel. La Biblia describe este conflicto como un reflejo de la desigualdad emocional y social que existía dentro de la casa de Jacob. Lea tenía lo que Raquel más deseaba: hijos. Por otro lado, Raquel poseía lo que Lea tanto ansiaba: el amor de Jacob. Raquel, aunque amada, vivía bajo el peso de la infertilidad. En su frustración, ella dijo a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Génesis 31. La intensidad de sus palabras muestra cómo la incapacidad de generar hijos era una carga insoportable en una cultura donde la maternidad era vista como el ápice de la realización femenina. Jacob respondió con irritación, recordándole que solo Dios podía concederle hijos. Este diálogo destaca no solo el sufrimiento de Raquel, sino también la tensión creciente dentro del hogar. En su angustia, Raquel tomó una decisión desesperada. Entregó a su sierva Bilha como esposa a Jacob para que pudiera tener hijos a través de ella, una costumbre común en la época. Bilha tuvo 2 hijos, Dan y Neftalí, y Raquel celebró estos nacimientos como victorias en su lucha con Lea, diciendo: «Con grandes luchas he luchado con mi hermana y he vencido». Génesis 30:8. Lea, por su parte, respondió de forma similar. Aunque ya había dado 4 hijos a Jacob, parecía que ella aún sentía la necesidad de competir con Raquel. Entonces, entregó a su propia sierva, Silpa, para generar más hijos. Silpa dio a luz a Gad y Aser, y Lea también celebró estos nacimientos, como si fueran triunfos en una disputa que parecía interminable. La rivalidad llegó a un punto álgido en un episodio que involucra a las mandrágoras, plantas consideradas afrodisíacas y asociadas a la fertilidad. Rubén, el hijo mayor de Lea, encontró algunas mandrágoras y las trajo para su madre. Raquel, deseando desesperadamente quedar embarazada, pidió las mandrágoras a Lea. A cambio, Lea hizo un trato. Ella cedería las plantas si podía pasar una noche con Jacob. Este momento está cargado de emoción, pues revela cuánto Lea aún luchaba por la atención de Jacob, aún después de tantos años. Después de este episodio, Lea tuvo 2 hijos más, Isacar y Zabulón, además de una hija, Dina. Cada nuevo nacimiento parecía reafirmar que Dios continuaba bendiciéndola en medio del dolor y el rechazo. Sin embargo, la competición entre las hermanas persistía, alimentada por las inseguridades de ambas. Esta disputa no era solo una cuestión personal, también tenía implicaciones profundas en el plan de Dios para formar las 12 tribus de Israel. Dios, en su soberanía, usó incluso la rivalidad para cumplir su propósito eterno. Lea, rechazada por su marido e involucrada en una rivalidad constante con Raquel, tal vez no tenía idea de la grandeza de su papel en el plan de Dios, pero fue a través de ella que vino la mayor parte de las 12 tribus de Israel, el núcleo de una nación escogida por Dios para realizar sus propósitos eternos. De los 12 hijos de Jacob, 6 fueron generados por Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Juntos, estos hijos formarían 6 de las 12 tribus que darían origen al pueblo de Israel. Este número por sí solo ya destaca la importancia de Lea. A pesar de no ser la esposa preferida, fue ella quien cargó con buena parte del futuro de este linaje. Lea también fue la única esposa de Jacob en darle una hija, Dina, que tuvo un papel significativo en la narrativa bíblica. Cada uno de los hijos de Lea recibió nombres que revelaban los sentimientos y esperanzas de su madre. Estos nombres eran más que identificaciones. Contaban la historia de una mujer que buscaba el amor y el reconocimiento, pero que al final encontró su verdadero valor en Dios. Rubén, el primogénito, fue llamado así porque Lea declaró: «Ha mirado Jehová mi aflicción». Ella esperaba que su nacimiento trajera el amor de Jacob, pero desafortunadamente esto no sucedió. Rubén perdió su posición de honor como primogénito por causa de un acto impensado. Él tuvo una relación con Bilha, la sierva de Raquel, algo que causó gran disgusto a Jacob. Simeón, el segundo hijo, fue nombrado con base en la frase:
por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Lea continuaba expresando su dolor, pero también reafirmando su fe en un Dios que veía su condición y respondía a ella. Leví, el tercer hijo, recibió un nombre que significaba unión, pues Lea dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Esta esperanza, sin embargo, no se concretó de la manera que ella imaginaba. No obstante, Leví se convirtió en el ancestro del linaje sacerdotal de Israel, incluyendo a Aarón y los levitas, que servirían directamente a Dios en el tabernáculo y en el templo. Judá, el cuarto hijo, marcó un cambio en el corazón de Lea. Al nombrarlo, ella declaró, esta vez alabaré a Jehová. Génesis 29:35. Este momento revela una maduración espiritual, donde Lea comienza a encontrar su identidad en Dios, ya no en la búsqueda por el amor de Jacob. Judá se convertiría en una de las tribus más importantes, dando origen al rey David y posteriormente a Jesucristo. Isaacar y Zabulón, los hijos menores de Lea, también desempeñaron papeles significativos. Zabulón se hizo conocido por su ubicación estratégica, mientras que Isaacar fue identificado como una tribu de trabajadores diligentes, profundamente involucrados en la vida del pueblo de Israel. Además de sus hijos varones, Lea dio a luz a Dina, la única hija mencionada en la narrativa bíblica. Dina protagonizó uno de los episodios más dramáticos de la historia de Jacob. Ella fue violada por Siquem, el príncipe de una ciudad vecina, lo que llevó a sus hermanos Simeón y Leví a una venganza brutal en Génesis 34. Esta actitud resultó en consecuencias graves para las tribus de Simeón y Leví, pero también reveló el vínculo protector que existía entre los hijos de Lea. El papel de Lea en la formación de las tribus de Israel va mucho más allá de sus circunstancias inmediatas. Mientras Raquel dio a luz solo a 2 hijos directos, Lea fue responsable de la mitad de las tribus de Israel. Su legado es profundo y transformador. A través de Judá vino el linaje mesiánico que culminaría en Jesucristo. Leví, otro hijo de Lea, dio origen al linaje sacerdotal que mediaría la relación entre Dios y el pueblo. La historia de Lea nos enseña que Dios no escoge a los suyos de acuerdo con los estándares humanos. Mientras Jacob rechazaba a Lea, Dios la usaba como una pieza central en su plan para bendecir al mundo entero. A pesar de sus luchas emocionales y espirituales, Lea fue elevada a una posición de honor eterna, como la madre de reyes y sacerdotes. A lo largo de su vida, Lea buscó el amor de Jacob y la aceptación en un hogar donde siempre fue vista como secundaria. Sin embargo, Dios estaba moldeando su historia para algo mucho mayor. El reconocimiento que tal vez nunca recibió de Jacob vino del propio Dios, que continuamente demostraba su atención y cuidado por Lea. Desde el momento en que Dios vio que Lea era menospreciada y le abrió su matriz, Génesis 29:31, quedó claro que él estaba consciente de su dolor y sufrimiento. Cada hijo que Lea dio a Jacob fue una señal del favor divino, especialmente en un contexto donde la maternidad era altamente valorada. Mientras Raquel era estéril por muchos años, Lea fue bendecida con una gran descendencia, probando que Dios no la ignoraba, aun cuando los demás lo hacían. La transformación en la vida de Lea es especialmente visible en el nacimiento de Judá. Mientras que los nombres de sus primeros hijos reflejaban su deseo de ganar el amor de Jacob, Judá fue un hito espiritual. Con él, Lea declaró, esta vez alabaré a Jehová. Génesis 29:35. Este momento es significativo porque muestra que Lea había comenzado a encontrar su valor y su identidad no en lo que los demás pensaban o sentían por ella, sino en lo que Dios hacía en su vida. Al percibir que Dios estaba a su lado, Lea comenzó a ver que su rechazo por parte de Jacob no anulaba el propósito divino. Por el contrario, ella se convirtió en una pieza central en la historia redentora de Dios. De sus hijos vinieron líderes, sacerdotes y reyes. Fue a través de su linaje que Judá generaría a David y siglos después al Mesías Jesucristo. Lea no fue recordada por su belleza o por el amor de Jacob, sino por algo mucho más duradero, su fe y su lugar en el plan de Dios. Aún en medio del rechazo, Dios la exaltó, garantizándole un legado que resonaría por toda la historia bíblica
y más allá. Este reconocimiento divino también se reflejó al final de la vida de Jacob. Cuando él dio instrucciones sobre dónde debía ser enterrado, no pidió ser sepultado al lado de Raquel, su esposa amada, sino al lado de Lea, en la cueva de Macpela, junto con Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Este detalle final es un testimonio silencioso, pero poderoso, del lugar especial que Lea ocupó en la historia de Dios. La trayectoria de Lea nos enseña una lección profunda. El reconocimiento humano es pasajero, pero el valor que Dios da a cada persona es eterno. Su historia es un recordatorio de que Dios ve a aquellos que el mundo ignora y los usa para realizar sus propósitos más extraordinarios. La historia de Lea es una de las más bellas demostraciones de cómo Dios usa a los rechazados para cumplir sus mayores propósitos. Desde el principio, Lea vivió una vida marcada por el rechazo. Ella nunca fue la elección de Jacob, nunca fue amada como Raquel, y siempre luchó para encontrar su lugar en una historia que parecía no ser suya. Pero Dios, en su gracia, mostró que el verdadero valor no viene del amor humano, sino del amor eterno que solo Él puede ofrecer. La transformación en la vida de Lea ocurre cuando ella deja de buscar el amor de Jacob como su fuente de identidad y propósito. Al dar a luz a Judá declara: «Esta vez alabaré a Jehová». Génesis 29:35. Esta frase es el hito de su viaje espiritual. Lea finalmente se da cuenta de que la aprobación que realmente importa viene de Dios. Fue en ese momento que experimentó el verdadero descanso en Dios, algo que el amor de Jacob nunca podría ofrecer. Y es aquí donde la historia de Lea apunta directamente a Jesús. El cuarto hijo de Lea, Judá, fue el ancestro del Mesías, aquel que sería llamado el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. Dios usó a una mujer rechazada e ignorada para traer al mundo al Salvador que reconciliaría a la humanidad con Él. El dolor de Lea, su lucha por amor y reconocimiento, fue transformada en un propósito eterno: ser parte del linaje de Cristo. Jesús es la mayor expresión del amor que Lea tanto buscaba. Él es aquel que nunca rechaza, que ve valor donde el mundo no ve, y que nos ofrece un amor incondicional, mayor que cualquier amor humano. Así como Lea encontró en Dios su verdadero reconocimiento, nosotros también podemos encontrar en Jesús todo lo que necesitamos. Él es el único que nos ama completamente, independientemente de quiénes somos o de lo que enfrentemos. Si alguna vez te has sentido como Lea, rechazado, invisible o sin valor, recuerda que Jesús vino por ti. Él no solo ve tu dolor, sino que también ofrece sanidad, propósito y un lugar en el plan eterno de Dios. La historia de Lea nos recuerda que Dios transforma el rechazo en redención y el dolor en gloria a través de Cristo. ¿Ya conocías la historia de Lea? Comenta aquí abajo. Al terminar, pregúntate: ¿ya has experimentado el amor de Jesús, el único que realmente satisface? Él está disponible hoy, así como estuvo con Lea. Y si quieres saber más sobre cómo Dios transforma vidas como la de Lea, suscríbete al canal y mira el próximo video que está aquí en la pantalla. Dios te bendiga.